Muy buenas tardes, mis estimados amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues como todos los programas, nos acompaña un diferente invitado. Me acompaña el ingeniero Manuel Aparicio Guzmán. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, René. Es un gusto para mí presentar a este personaje que dentro de su área, pues digamos, laical, aporta mucho a este tema que estamos tratando en estas últimas semanas y que tan candente está en nuestro país, que son pues el aborto o algún tipo de despenalización del aborto en nuestro ámbito legislativo. El ingeniero Aparicio es ingeniero electricista, tiene un máster en dirección de empresas, un máster en educación, un diplomado en bioética y como tal es miembro fundador y expresidente de la Asociación de Bioética de El Salvador. Queremos pues en esta ocasión pasar a tener una conversación en la cual pues podamos ir ahondando en el tema de la despenalización del aborto o la primura de la vida, apostándole a la vida, que ese es nuestro objetivo final, pero desde un punto de vista más laico, o sea, donde podamos decir razones de peso, válidas, pero sobre todo lógicas, que pueden ir descartando todas pues, las opciones o las formas de las cuales nos quieren vender esta cultura de la muerte. Correcto. Entonces, ingeniero, me gustaría que nos diera un poquito pues su historia o un por qué usted se interesa en este tema de la bioética, porque al final entendemos que esto requiere de parte de su tiempo profesional, de su tiempo con la familia, y hay un motivo detrás de esto. ¿Cómo se interesa usted en este campo? Muchas gracias, René, y un saludo a toda la audiencia. Pues el tema de bioética es un tema que, como sus dos términos que lo componen indica, es un tema que envuelve la vida y la ética. Eso pues lógicamente es algo que nos compete a todos los ciudadanos, a todas las personas que vivimos en este país y en el mundo entero. No podemos nosotros renunciar a pronunciarnos sobre situaciones tales como los derechos humanos o la primacía que tiene la vida dentro de todo ese conjunto de derechos. Y de ahí pues que es algo que todos deberíamos de estar formándonos e instruyéndonos en esos campos. Para hacer un punto preliminar y para dar partida a este programa, me gustaría que nos dijera brevemente cuál es su posición ante el aborto. Sí, yo creo que es muy importante comenzar pues poniendo cuál es nuestro pensamiento y nuestra posición. Mi posición personal en referencia al aborto es que me opongo a cualquier tipo de causal o cualquier tipo de razón por la cual se pretenda justificar el aborto. El aborto sencillamente pues es terminar la vida de un ser humano que se está formando en el vientre de su madre. En otras palabras, pues es acabar con una persona que es todo un conjunto de posibilidades y futuro, justo cuando no tiene la oportunidad de pronunciarse ni de defenderse. El aborto también, si nosotros lo consideramos, no es una muerte dulce ni una muerte suave, es una muerte cruenta, en la cual la persona pues, que lo sufre es atacada, ya sea por medios químicos o por medios físicos, equivalente o aún peor que el peor de los asesinatos que nosotros podamos ver a través de los medios de comunicación. Así es, y bueno, pues como hemos podido ver en estos últimos días, todo este gran movimiento, esta lucha, toda esta protesta que se ha lanzado a través de la muerte de la periodista Carla, vemos tanta indignación, tanta cólera, lo cual así debe de ser. Esa es la forma que se debe de uno de manifestar con ese tipo de protesta, pero al mismo tiempo esa protesta también debe de ser para defender al no nacido, porque así como una periodista después de una trayectoria uno se manifiesta en contra de la forma cruel que fue asesinada, así debemos de manifestarnos de esta forma
cruel en la cual estos niños son asesinados y sobre todo de una forma totalmente indefensa. Entonces, yo le quería preguntar pues sobre este tema tan candente que tenemos, que es esta despenalización del aborto o estos movimientos que, gracias a Dios, pues muchos de los diputados que están muy a favor de este tema, pues digamos que ya nos despedimos de ellos, lo cual eso es una gran cosa, es un gran logro, eso es un sí para el país también, pero me gustaría conocer un poco esa posición, porque no dudo de que en esta nueva Asamblea Legislativa alguien va a venir y va a saltar y va a querer meter sus causales, porque sabemos que hay mucha plata de por medio. ¿Cuál es su posición o qué opina usted ante la propuesta que ahora han querido reducir a 2 causales como para llamar más al sentimiento, ¿no? Porque hablan de la violación y del embarazo donde corre riesgo la vida de la madre y cosas así, que muchas veces son lo que podríamos llamar malconcepciones, o sea, son formas de malinterpretar el caso real. Bueno, comenzando, creo que no se puede, es un absurdo decir que estamos en contra del aborto y al mismo tiempo decir que estamos a favor de 1, 2, 3 o 4 causales. O se está en contra o se está a favor, porque lo que no podemos hacer nosotros es crear 2 categorías de seres humanos. Aquellos para los cuales la vida hay que respetársela y aquellos pues que por la circunstancia que ellos no eligieron son personas de segunda categoría y por lo tanto sujetos de que su vida sea terminada, sean pues llamémoslo así, asesinados por una causal de violación o por una causal de embarazo de alto riesgo o cualquier otro motivo que se les pueda ocurrir en el futuro. No puede ser eso, no pueden haber personas de doble categoría. Todos tenemos a los ojos de la ley los mismos derechos y por lo tanto o estamos a favor o estamos en contra. Ahí me gustaría detenerlo un poco y hacer énfasis que la Constitución habla de los salvadoreños, no habla de los salvadoreños engendrados por violación o de los salvadoreños cuyo embarazo fue pues de alto riesgo. Conocemos, yo les puedo garantizar que ustedes voltean a donde están, preguntan al lado y más de alguno le va a decir, a mi mamá le dijeron que yo no iba a nacer. Correcto. Y eso es una realidad. Y como decimos, nuestra Constitución defiende a los salvadoreños inocentes y culpables, porque hasta los salvadoreños que están hacinados por algún tipo de delito tienen esos derechos fundamentales como lo marca el artículo 1 de nuestra Constitución. De acuerdo. Entonces, ingeniero, me gustaría que pudiéramos pues seguir platicando sobre este tema, haciendo esta aclaración de que no existen tipos de salvadoreños, todos somos un mismo tipo, tanto a los ojos de la Constitución, pero sobre todo a los ojos de Dios. En particular, pues, ¿por qué no estaría usted de acuerdo en la despenalización del aborto cuando es producto de una violación? Bueno, una de las razones que se argumentan pues es que se quiere despenalizar el aborto, correcto, cuando el niño o la niña ha sido concebido como producto de un acto de violación. Pero, y a eso apelamos pues aquí, pues me han precedido en este programa médicos, me han precedido abogados pues que han hecho una gran labor argumentando con las razones pues que les acuden por sus estudios. Yo quiero apelar al sentido común de todos los salvadoreños. Seguro que todos nosotros estas razones se nos hacen muy lógicas. Veamos, en un acto de violación hay 3 personas involucradas, si es que eso pues ha generado pues una vida humana. En un acto de violación de este tipo está el inocente, que es la persona concebida, el niño o la niña, está la víctima, que es la mujer que ha sido violada, y está el agresor, que es el violador. Ahora, veamos cuál es la lógica si al que vamos a terminar castigando no es al agresor, sino que es al inocente, que en este caso pues es el niño o la niña concebido. Y le decretamos la pena máxima, la pena de muerte, y insisto, pues una pena de muerte que no es una muerte
como los condenados allá en Estados Unidos, pues que es con una inyección y toda la cosa, sino que es una muerte cruenta. Es un contrasentido. La sociedad lo que tiene que hacer y el Estado pues es defender a los ciudadanos e ir contra el agresor, que es el violador. Pero de la manera como está planteado este asunto, terminamos premiando al violador y perpetuando el acto. ¿Por qué? Porque qué mayor prueba de un acto de violación que la criatura que ha sido engendrada por la vía de ese acto. Claro, al eliminar la criatura, abortándola, pues se acabó la prueba. Y todo se acabó y mañana será otro día. Y esta niña o esta joven que ha sido violada, si es producto de una violación dentro de su círculo cercano, familiar o de amistades, pues a la vuelta de 3 meses ya estará una vez más en riesgo de volver a sufrir la misma situación y el violador lo único que le dirá es, bueno, mira, ve a abortar y sigamos. O sea, es un contrasentido, no le vemos ninguna lógica a una medida como estas. Quiero profundizar un poco más en esto porque creo que merece la pena plantear aquí que son 3 personas, el agresor o violador, la víctima, que es la mujer, y el inocente. Y a mí me gusta la palabra el inocente. Correcto. Y al inocente es al que se le aplica, como bien dijo usted, esta pena máxima. Y la pena máxima, yo les invito a quienes están a favor de esta despenalización o de esta causal, como lo llaman, a que vean en YouTube cualquier video de aborto del doctor Nathanson, quien practicó más de 10,000 abortos. Hasta el último que él hizo fue el de su propio hijo. Cuando él practica el aborto de su propio hijo, él ve de nuevo el video y puede ver cómo en la succión, cuando están cometiendo ese crimen, el niño empieza a pelear con la aspiradora que le está sacando. Y ahí es donde él entra en un proceso de conversión y se dedica a ser un gran promotor pro vida. Entonces, yo creo que antes de empezar a promover estas causales, debemos de ver cómo son estos crímenes. Creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Así, si por algún motivo ustedes lo están dudando, porque el tema lleva mucho sentimentalismo, lleva el sentimentalismo de la pobrecita la mujer. Es cierto, pobrecita la mujer, pero hay un tema de leyes y lo que debemos reforzar es la ley para el agresor, siempre cumpliendo dentro de nuestros parámetros, como nos dice la bioética, que es desde la concepción hasta su muerte natural. Bueno, siguiendo con los 2 causales de mayor riesgo o de mayor énfasis que se le está dando en nuestro país, está la causal de cuando la vida de la madre está en alto riesgo. ¿Cuál es su posición ante esto? Bueno, en ese sentido, lo que pretende una propuesta hacia esta despenalización es que se declare que hay un embarazo en el cual hay alto riesgo y que entonces pues procede una situación de aborto. La primera pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿alto riesgo para quién? Porque una vez más, como tú lo mencionas, ahí en este caso hay 2 personas. Está la madre y está el hijo. Alto riesgo para la madre, alto riesgo para el hijo o para los 2. Y la gran duda que tenemos es quién va a ser la persona que se va a arrogar el derecho de vida o muerte en estos casos. Un médico bien formado, un médico ético, como la gran mayoría en nuestra sociedad, pues tendrá serios problemas de conciencia al diagnosticar que este embarazo es de alto riesgo, porque sabe que eso abre la puerta a que se pueda invocar entonces que ahí se puede aplicar el aborto despenalizado. Entonces, piense en estos médicos. ¿Qué es lo que qué libertad van a tener ellos para decir, mire, su embarazo es de alto riesgo y tal vez la intención de él no es practicar un aborto, sino que llevar un tratamiento adecuado a esa circunstancia? Pero
¿qué libertad va a tener el médico para hacer un diagnóstico de este tipo si sabe que con ese diagnóstico se puede invocar una supuesta causal atenuante para que se practique un aborto? Entonces estamos atentando hasta con la profesión médica en ese sentido. Por otra parte, hay que preguntarnos, pues en nuestro sistema de salud, ¿cuántos médicos hay que tienen la suficiente capacitación técnica como para dar un diagnóstico de estos? No terminaremos cayendo en manos de personas que no tienen la formación necesaria, pero que por voluntad o por obligación los fuerzan a dar un diagnóstico de estos. Y solo volviendo un poco al tema general, yo cuando hablo con las personas, siempre mencionan una frase. Dicen, es que en otros países el aborto está despenalizado, es que en otros países el aborto es válido. Es correcto, somos de los pocos países que todavía no contemplamos ninguna situación en la cual el aborto sea legal o sea despenalizado. Consideremos una cosa, una vez más, los contrasentidos. Perdón, tenemos que pasar a una pequeña pausa. Me gustaría que no perdamos el hilo de esto, pero volveremos rápido. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Después de esta rápida pausa, volvemos aquí con el ingeniero Manuel Aparicio, quien nos estaba ilustrando sobre el tema de la ética del médico, lo que está en riesgo cuando se dice que un embarazo es de alto riesgo. Pues considerándolo, pongámonos a pensar, la gran mayoría de los médicos en nuestra sociedad son personas comprometidas con la ética, comprometidas con la vida. Ellos han estudiado no para acabar una vida, sino para conservarla, y si no es el caso, si no se puede, pues para aliviar los sufrimientos que puedan existir. Ahora, viene una persona que presenta un caso de embarazo de alto riesgo. Este médico tendrá el problema, el dilema ético de que si diagnostica que ese embarazo es en efecto de alto riesgo, su paciente, él no sabe si ya con ese diagnóstico lo que va a hacer es ir y justificar con ese dictamen un aborto. Entonces, el médico, ¿qué hace? ¿Dictamina que es de alto riesgo? ¿Mejor se queda callado o qué va a hacer? Entonces, no tiene sentido, no tiene lógica. Por otra parte, pues, conocemos nosotros las deficiencias de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes serán los médicos a los cuales se les dejará esa responsabilidad de dictaminar si es de alto riesgo o no un embarazo? Pongámonos a pensar,
y creo que llegaremos a la conclusión de que eso no es correcto y volvemos a lo mismo. No hay vidas de primera y segunda categoría, solo hay de una solo nivel y lo que se tiene que hacer a nivel de la sociedad es luchar por conservarlas. Me parece muy atinado de su parte llegar a esta conclusión donde se debe de luchar por conservar ambas vidas y donde el médico, pues al final conocemos que los médicos por los siglos han hecho este juramento hipocrático, ¿no? Y el cual dice, usted me lo decía fuera de aire, que decía, ¿cómo? No daré un abortivo a la mujer. Así es, entonces lo que hace siglos dice que repiten los médicos desde hace siglos, va a venir ahora una constitución o un diputado, mejor dicho, a dictar lo que por los siglos, digamos que ha sido comprobado. Y eso me da lugar a un comentario. No todo lo que es legal es ético. No solo porque la ley lo permite o porque la ley no se pronuncia, quiere decir que el acto es correcto. Recordemos, pues hay historias muy tristes de no hace mucho tiempo, no hace siglos, en la Alemania nazi, en la cual se promulgaron leyes que autorizaban el exterminio a personas de la religión judía, personas homosexuales, personas con ideología comunista. ¿Cómo podríamos nosotros considerar un tipo de ley de esa cuantía en nuestra actualidad? La consideraríamos completamente incorrecta, no aplicable. Entonces, para que pensemos, la ley no vuelve correcto un acto, ¿verdad? El acto es correcto sí o no en función de la conciencia de la persona y de la ley moral natural que todos tenemos en nuestro corazón. Así es, y bueno, continuando sobre este tema, muchas de las organizaciones y las personas que están a favor de la despenalización del aborto nos hablan que finalmente esto es un derecho humano. Otras personas dicen, yo estoy a favor de la vida, pero la vida de la madre, o sea, siempre con verdades a medias. Me gustaría que elaborara un poco más sobre el tema este. ¿Este es un caso de derechos humanos? Sí, es un caso de derechos humanos, pero el plural de que cuando hablamos de derechos humanos es porque hay dos seres humanos involucrados, la madre y el hijo, y eso es lo que no podemos dejar de ver. Y dentro del conjunto de derechos humanos, que pues da el derecho a la libertad, el derecho a tener una religión, el derecho a educarnos, hay un derecho que está por encima de todos, que es el derecho a la vida. ¿Y por qué razón? Pues una vez más, por una cuestión de sentido común. Solo el ser vivo, el que está en este mundo, puede acceder a la libertad, puede acceder a la educación, puede acceder a tener una religión. Todo está fundamentado en que tengamos vida. Entonces, si el tema es de derechos humanos y hay dos seres humanos involucrados, pues no olvidemos a la otra persona, a la que no se puede pronunciar, a la que no puede hablar, pero sin embargo es un ser humano. Sin embargo, tenemos que tener clara la conciencia y ver el ejemplo en otros países. Muchas veces el tema del aborto ha sido introducido en las sociedades como un tema de derechos de la madre. Pero al poco tiempo y al abrir la puerta a considerar de que en nuestra sociedad, como digo, podrán existir personas de primera y segunda categoría, el tema del aborto se vuelve un tema de planificación familiar. Lo mal llamado salud sexual y reproductiva, que podrá haber todo un programa para analizar qué quieren decir esas tres palabritas. Sin embargo, pues para los efectos del programa, lo que persiguen muchas organizaciones que están patrocinando mediáticamente esta legislación, sencillamente es un tema de planificación familiar, no es un tema de derechos humanos. Muy importante, y me gustaría que diferenciáramos
esta planificación familiar versus la real planificación familiar, que hasta cierto punto es la que se debe de promulgar y la que también, pues, punto aparte, pero para que lo sepamos, es también hay una salud sexual y reproductiva que la Iglesia apoya. Y me gustaría, pues, que en esta pregunta siguiente lo elabore de esa forma, enfocándonos un poco en parte de su creencia religiosa. Como católico, ¿qué podría decir usted al público sobre este tema? Bueno, como católico, en el tema particular de lo que es la planificación familiar, pues la Iglesia se ha pronunciado buscando en esta circunstancia no separar los dos fines del matrimonio. El matrimonio está constituido con dos fines. El uno, la unión de un hombre con una mujer, y el otro, la reproducción de la especie. Por lo tanto, si dentro del matrimonio esos son los dos fines, la planificación familiar, cuando se evita por medios artificiales la concepción, va en contra de uno de esos fines. Entonces, pues desvirtúa todo lo que es el acto matrimonial. Por otra parte, pues, y ya dirigiéndonos a la audiencia católica, que pues mayoritariamente nos estará viendo en este programa, consideren una cosa, pensemos en la Santísima Virgen. Si alguien tuvo problemas en el embarazo, fue la Santísima Virgen, al principio y al final. Al principio, la Santísima Virgen no podía revelar el origen de su concepción, el origen milagroso de su concepción. Hasta el mismo Señor San José, pues, tuvo dudas de cómo enfrentar esa situación. Y la Santísima Virgen en todo momento lo que tuvo es una completa obediencia a la voluntad de Dios para con ella. Al final de su embarazo, pues vino aquella orden del emperador romano de desplazarse de su hogar, a donde tenía todo preparado para dar a luz, a un lugar diferente, en el cual pues no había ninguna comodidad, y aún así pues vemos en todo este conjunto de cosas que nuestra madre en ningún momento pensó en acabar con su embarazo. Es una situación difícil para aquella madre que está en esta situación, pero que tenga fe, que tenga confianza y que invoque a la Santísima Virgen para que le ayude en este trance. Gracias. Bueno, todavía tenemos unos minutos y quizá me gustaría pues que nos hablara un poco sobre este comunicado que sacó días atrás la Asociación de Bioética de El Salvador, en el cual hace su pronunciamiento y la postura de un punto de vista bioético. No, aquí sí que fuera la parte de la religión, y pues por lo que pude leer hace una apelación al sentido común y también con base científica psicológica. Muy bien. La religión, para empezar, pues no es algo que nosotros la tenemos en un momento y nos despojamos de ella en otra. Sin embargo, pues la Asociación de Bioética en El Salvador, es una asociación que es laica y apolítica, y por lo tanto, pues sus pronunciamientos intentan llegar a todos y cada una de las personas, sea cual sea su ideología, sea cual sea su religión. En ese sentido, pues apelamos a argumentos tanto científicos como legales, como los que su servidor humildemente pues, ha tratado de exponer el día de hoy, argumentos en los cuales pues, apelemos al sentido común y a la lógica de las personas. En ningún momento nosotros entramos en la vía del sentimiento, y que no es tanto el sentimiento, sino que no apelamos al sentimentalismo. Lo que tenemos que tener claro todos los salvadoreños es qué es lo que está involucrado en un acto de estos. Lo que está involucrado es la muerte de un ser vivo. En este país tenemos ya demasiadas muertes violentas. En los últimos 3 meses, según las estadísticas recientemente publicadas, hubo alrededor de 1000 muertes violentas, 1000 homicidios. Según otra estadística
Del año 2012 al año 2016 hubo 2.000 niños asesinados. No volvamos el aborto en otra estadística de muerte violenta. Digamos, basta ya, paremos de asesinarnos entre nosotros. Mejor reconstruyamos y comenzamos a respetar la vida. Gracias. Hoy sí, pues agradecemos mucho su visita, acompañarnos en un programa más de Ética y Vida. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero.